Buenas noches, doctor Loza. Buenas noches a todo el público presente. Me presento, mi nombre es Jimena Alcira Maida Morales y en esta ocasión les voy a presentar mi trabajo de investigación denominado Mecanismos de Selección de Personal. Para optar al grado de maestro en Ciencias, mención en Sistemas Integrados de Gestión de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. A lo largo de toda la presentación recorreremos toda la tabla de contenido que básicamente consiste en, primero, la introducción y objetivos, 2, caracterización de los postulantes, 3, explicaciones de la prueba de aptitud, 4, aptitud para el desempeño en un modelo lineal, 5, caracterización por cargos en modelos de respuesta cualitativa y finalmente 6, conclusiones y recomendaciones. Comenzaremos con la introducción. La selección de personal es la ruta que conduce el ingreso de las personas en las organizaciones. Es decir, se compara lo que las personas ofrecen versus lo que está buscando la organización. Si todas las personas fuéramos iguales y no existieran diferencias individuales, la selección de personal sería totalmente innecesaria. El escenario de la presente investigación es un medio de comunicación a nivel nacional dedicado a lo que es el dinámico rubro de la televisión. En esta organización se ofertan vacantes de puestos convencionales o, como se dice, comunes, como por ejemplo asistente contable, secretaria, etc. Y también se ofertan puestos no convencionales que son un poco más complicados de cubrir, como por ejemplo un presentador de noticias. El objetivo general de la presente investigación es identificar los factores explicativos de las variaciones en los niveles observados de la prueba de aptitud aplicada a los aspirantes a ocupar cargos de responsabilidad en un medio de comunicación a nivel nacional. Los objetivos específicos son: primero, construir una tipología de los factores explicativos para caracterizar a los postulantes. Cada vez que inicia un proceso de selección en la organización, se realiza un primer filtro y todos aquellos que pasan este filtro son convocados a iniciar con el proceso, con el llenado de un formulario de hoja de vida que tiene valor de declaración jurada. Mediante este documento nosotros podemos obtener información de 4 áreas de vital importancia, que son, primero, los datos personales; segundo, datos de la formación y de los estudios; tercero, datos de las experiencias laborales; y cuarto, los datos de la postulación actual. Como segundo objetivo específico tenemos establecer las características de los indicadores de evaluación de las pruebas de aptitud. Actualmente existen muchos mecanismos para valorar una postulación y para seleccionar al personal que se considere idóneo para el puesto. En este estudio nosotros utilizaremos un mecanismo conocido como prueba de aptitud, que fue diseñada en 1938 con el objetivo de poder medir la capacidad intelectual de las personas. Esta prueba arroja una nota cuantitativa que nos ayuda a determinar la contratación o no de las personas. Como tercer objetivo específico tenemos proponer una metodología de evaluación del impacto de los factores explicativos sobre las variaciones en los niveles observados en la prueba de aptitud. Hipótesis: los indicadores relacionados con la hoja de vida, así como características de orden familiar, explican las variaciones en los niveles observados en la prueba de aptitud. La base de datos mediante la cual se sostiene esta investigación ha sido consolidada con postulaciones a vacantes laborales, logrando establecerse una base de datos de corte transversal que tiene 64 registros de procesos de selección llevados a cabo entre 2019 y 2020. Pero ¿por qué es importante esta investigación? La importancia de esta investigación radica en identificar un conjunto de predictores a través de los factores explicativos de las variaciones en la prueba aplicada, obteniéndose características, comportamientos e información en general que pueda contribuir a la toma de las decisiones y ayudar en todo lo que se pueda a la selección del personal.
Caracterización de postulantes. En esta sección voy a brindarles un breve pantallazo de las principales características de nuestros postulantes. Tenemos la tabla número 1, edad de los postulantes medida en años. El valor modal representado por un 44% corresponde a las edades entre 27 y 32 años, es decir, estamos hablando de un conjunto relativamente joven. En el extremo inferior tenemos a las personas aún más jóvenes con 22 años que representan un 2%. En el extremo superior tenemos a las personas de mayor edad comprendida en un rango entre 43 y 54 años, que representan un 6%. En la tabla número 2 tenemos las profesiones de los postulantes, en la cual podemos apreciar que el 75% de ellos son comunicadores y solamente un 25% tienen profesiones de tipo administrativo. En la tabla número 3 tenemos el resultado de la prueba de aptitud medida en puntos. Es importante recordar que la escala de medición de esta prueba va de 0 a 60 puntos. Podemos observar que el valor modal representado por un 41% comprende puntajes entre 40 y 43 puntos. En el extremo inferior tenemos las notas más bajas de 33 puntos que representan un 3%. En el extremo superior tenemos las calificaciones más altas de 49 puntos que también representan un 3%. En la tabla número 4 tenemos el estado civil de nuestros postulantes. Podemos observar que el 75% de ellos son solteros y solamente un 25% de ellos están casados. Este dato deja en evidencia que actualmente es menor el número de las personas casadas. De la mano de la tabla anterior tenemos la tabla número 5, que es el número de los hijos. Podemos observar que el 67% de nuestros postulantes no tiene hijos, el 14% tiene un solo hijo y solo un 19% tiene 2 o más hijos. Estos datos dejan en evidencia que actualmente las personas tienen menor cantidad de hijos o en algunos casos ninguno. En la tabla número 6 tenemos el tipo de vivienda, en la cual podemos apreciar que el 34% de nuestros postulantes vive en domicilios de tipo familiar, es decir, domicilios pertenecientes a sus progenitores. También podemos ver que el 33% de nuestros postulantes viven en domicilios en alquiler o anticréticos, y en una proporción igual de 33% tenemos postulantes que viven en domicilios propios. En la tabla número 7 tenemos empleador experiencia 1. Podemos observar que el 37% de nuestros postulantes tuvo su primera experiencia laboral en una empresa de medios de comunicación, mientras que con un arrollador 63% tenemos que nuestros postulantes no tuvieron su primera experiencia, o sea, tuvieron su primera experiencia en empresas de otro rubro. Es muy importante no perder de vista que el escenario de esta investigación es un medio de comunicación dedicado a la televisión, por lo cual la experiencia en empresas de este mismo rubro es deseable. Tabla número 8, motivos de retiro, experiencia 1. En esta tabla podemos apreciar que el principal motivo para concluir su relación laboral ha sido la presentación de una mejor oferta con un 36%. En segundo lugar, vemos que ha sido por terminación de contratos con un 27%. En tercer lugar, con un 17%, vemos que ha sido por motivos de estudio. El resto de los porcentajes se encuentra distribuido en motivos varios como ser reestructuración, viajes, etc. Explicaciones de la prueba de aptitud. En esta sección les voy a presentar las relaciones de causalidad, es decir, las variables que hemos podido determinar que explican las variaciones en los niveles observados de la prueba de aptitud. En esta tabla tenemos prueba de aptitud según el tipo de domicilio. Podemos observar la presencia de la diagonal principal dominante, resaltado en color amarillo, con la cual podemos proceder a la siguiente interpretación. Los postulantes que viven en domicilios en alquiler
o anticrético obtuvieron resultados menores o iguales a 41 en sus pruebas de aptitud, mientras que los que viven en domicilios familiares y propios obtuvieron resultados mayores a 41. Este resultado es ratificado por el estadístico de la prueba y la probabilidad asociada, rechazándose entonces la hipótesis nula y se puede afirmar que el tipo de domicilio explica los resultados de la prueba de aptitud. En la siguiente tabla, resultado de prueba de aptitud según pretensión salarial. También podemos observar la presencia de la diagonal principal dominante con amarillo y se procede a la siguiente interpretación. Los postulantes que tuvieron una pretensión salarial menor o igual a 4.000 bolivianos obtuvieron resultados menores o iguales a 41 en sus pruebas, mientras que los que tuvieron una pretensión salarial mayor a 4.000 bolivianos obtuvieron resultados mayores a 41. Este resultado es ratificado por el estadístico de la prueba y la probabilidad asociada, rechazándose entonces la hipótesis nula y pudiendo afirmarse que la pretensión salarial explica los resultados de la prueba de aptitud. Aptitud para el desempeño en un modelo lineal. A continuación les voy a presentar el modelo lineal de la investigación. En esta lámina pueden apreciar la ecuación del modelo donde la variable explicada es la P4, que es el resultado de la prueba de aptitud, en escala de 0 a 60, como ya les había mencionado antes, mientras que todas las variables explicativas, salvo una, son binarias, definidas como P15.2, 1 si el tipo es de vivienda familiar y 0 si es otro tipo. P48.2, 1 si el cargo ocupado es del área de la comunicación y 0 si es de otra área. P42.8, 1 si el motivo de retiro fue término de contrato y 0 si es otro motivo. P53.1, 1 si fue por desacuerdos y 0 si es otro motivo. P53.3 si fue por una mejor oferta. P54.1 si fue de común acuerdo, estando la variable de tipo cardinal definida como la P77, que es la pretensión salarial expresada en boliviano. En cuanto a los errores del modelo, se supone que son de media y covarianzas nulas y varianzas constantes. En esta tabla tenemos los resultados de la regresión, en la cual lo importante a resaltar es que los coeficientes son significativamente diferentes de 0. Y este resultado es puesto de manifiesto por el valor del estadístico y la probabilidad asociada. Para la interpretación de los resultados de la regresión se siguió la guía del valor esperado, logrando establecerse 32 situaciones admisibles de la mano de las 7 variables que lograron establecerse en este modelo. Se ha logrado identificar también de la mano de los resultados de las pruebas 3 tipos de perfiles de postulantes que los hemos nombrado como insuficiente, regular y sobresaliente. Los insuficientes, los de calificaciones más bajas, se caracterizan por haber terminado sus relaciones laborales por terminación de contratos por desacuerdos, dejando en evidencia la presencia de conflictos laborales. En el caso de los valores medios y máximos, es decir, regular y sobresaliente, la única diferencia entre ellos es que los regulares se caracterizan por haber concluido sus relaciones laborales por terminación de contrato, mientras que los sobresalientes, para ellos no existe la posibilidad de una terminación de contrato, siendo que el cambio de empleo se da por la presentación de una mejor oferta laboral. Y un dato interesante es que estas personas se caracterizan por vivir en ambientes familiares, es decir, ambientes gratificantes para el desarrollo personal. También siguiendo la guía del valor esperado, tenemos esta tabla con esta representación gráfica
que básicamente se resume en la afirmación de que el resultado de la prueba de aptitud es una función creciente de la pretensión salarial. En pocas palabras, a mayores resultados en sus pruebas de aptitud, mayor pretensión salarial. Tenemos los indicadores de la bondad del ajuste, en la cual vemos el R cuadrado de 44%, que indica que las variables del modelo explican el 44% de las variaciones de los resultados de la prueba de aptitud. El resto, el 56% restante, se supone que es asumido por el error del modelo. Otro dato interesante es la cercanía con el coeficiente ajustado, con el cual se puede afirmar la pertenencia de las 7 variables del modelo. Tenemos la representación gráfica de los valores observados y estimados. Los valores observados corresponden a los de color naranja y los estimados a los de color vino. Con esta gráfica podemos ver que el ajuste se da en los valores intermedios y no así en los valores máximos ni mínimos. Caracterización por cargos en modelos de respuesta cualitativa. Primeramente les voy a presentar los cargos de administrador. Tenemos la ecuación de el modelo, siendo binaria la variable explicada e igual a P311, que es si el cargo a postular es de tipo administrativo, mientras que todas las variables explicativas, salvo 3, son binarias definidas como P13.1, si reside en la zona norte de la ciudad, P13.2, si reside en la zona sur, P15.2, si el tipo de vivienda es familiar, estando las variables de tipo cardinal definidas como P4, que es el resultado de la prueba de aptitud en escala de 0 a 60, P10, número de hijos, P77, pretensión salarial en bolivianos. Tenemos los resultados de la regresión, en la que según el valor del estadístico y la probabilidad asociada, todos los coeficientes son significativamente diferentes de 0. Para la interpretación de estos resultados se sigue la pista del signo de los coeficientes. Los de signo negativo significa que disminuyen la probabilidad de postulaciones a este tipo de cargos, y los de signo positivo que aumentan la probabilidad de las postulaciones. En este caso, los de signo negativo son P4, el resultado de la prueba de aptitud en escala de 0 a 60, y la P77, que es la pretensión salarial en boliviano. Los de signo positivo son P10, el número de los hijos, P13.1 si reside en la zona norte, P13.2 si reside en la zona sur, y P15.2 si el tipo de vivienda es familiar. Tenemos los indicadores de la bondad del ajuste, en la cual el coeficiente de determinación es de un 26% y el porcentaje de aciertos es de 77, dejando en evidencia el buen ajuste del modelo. Tenemos la representación gráfica de los valores observados, los rombos, y los valores de la probabilidad estimada, que son los cuadrados. Podemos observar la gran cantidad de aciertos en esta selección de 56 postulantes. Como segundo modelo de respuesta cualitativa tenemos los de cargo comunicador. Pueden observar aquí la ecuación final, en la cual es binaria la variable explicada P312 si el cargo a postular es de tipo comunicador, estando las variables de tipo cardinal definidas como P10 es el número de los hijos, P77 la pretensión salarial expresada en bolivianos. Tenemos también los resultados de la regresión, en la cual también se sigue para la interpretación la pista de los signos. Los de signo negativo significa que disminuyen la probabilidad de las postulaciones a este tipo de cargos, y los de signo positivo que aumentan la probabilidad de postulaciones a estos cargos. Los de signo negativo son la P10, que es el número de los hijos, y los de signo positivo es la P77, que es la pretensión salarial en boliviano. Según el valor del estadístico y la probabilidad asociada, todos los coeficientes son significativamente diferentes de 0.
Tenemos los indicadores de la bondad del ajuste, en la cual el coeficiente de determinación es de un 18%, y podemos apreciar también el porcentaje de aciertos de 89%. Tenemos los valores observados, los rombos y la probabilidad estimada, los de color guindo, a través del cual se puede evidenciar la gran cantidad de los aciertos en esta selección de 56 postulantes. Y finalmente, las conclusiones y las recomendaciones. Conclusiones. El resultado de la prueba de aptitud es una función creciente de la pretensión salarial. Respecto a la guía del valor esperado, podemos afirmar que en el extremo inferior las variables configuran un perfil de tipo conflictivo, caracterizado por terminación de contratos por desacuerdo, dejando en evidencia la existencia de los que son conflictos laborales. Las postulaciones con valores medios concluyen experiencias laborales por terminaciones de contrato. Postulantes con puntuaciones altas no existe la probabilidad de terminación de contrato, ya que el cambio de empleo se da por la presentación de una mejor oferta laboral. Y un dato adicional es que estas personas viven en ambientes familiares gratificantes para el desarrollo. Respecto a los modelos de respuesta cualitativa, la probabilidad de que el cargo a postular sea de tipo administrador. Cada vez que aumenta el número de hijos, el domicilio está situado en las zonas norte y sur y se comparte la residencia con la familia ampliada, aumenta esta probabilidad. Por el contrario, se tiene que los profesionales más aptos, con mayores pretensiones salariales, no postulan a cargos administrativos. La probabilidad de que el cargo a postular sea de tipo comunicador aumenta cuando sube la pretensión salarial y disminuye con el número de los hijos. Estas dos afirmaciones tienen su fundamento de que al tratarse de un medio de comunicación, el corazón de la misma empresa y lo que genera mayores ingresos es el área informativa, es decir, estamos hablando del área de prensa. Por lo tanto, las apuestas salariales están colocadas en esta área y no así en las áreas administrativas. Por otro lado, esta área demanda bastante tiempo, tienen horarios diferenciados, por lo cual tener hijos o tener una gran cantidad de hijos no es una prioridad para los miembros de esta área. Recomendaciones. El proceso de selección de personal no se debe tomar con ligereza. Se debe dejar a un lado aquella visión tradicional según la cual los procesos de reclutamiento y selección son actos puntuales o de índole burocrático dentro de la misma organización, para pasar a integrar dicho proceso como parte fundamental de la vida y crecimiento de las empresas, ya que este proceso busca fortalecer los elementos que propician el surgimiento y empuje de la organización, escogiendo y optimizando el talento humano. Muchas gracias a todos por su atención.